Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Nuestro Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Estamos parados porque Él nos sostiene. De Él viene toda bendición espiritual y no solamente nos bendijo, sino que también nos hizo bendición. Y yo quiero bendecirte a ti y a tu familia. Oro a Dios que la gloria de Dios descienda sobre tu casa, que los ojos de tu entendimiento te sean abiertos ahora y que la luz de su rostro penetre por la ventana de tu corazón y Dios te dé algo extraordinario en este día. Que sea un día de salvación para ti y para tu casa. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros, eres muy bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Mis amados, leamos en el libro de Efesios, capítulo 4. Libro de Efesios, capítulo 4. Leemos desde el versículo 11 en adelante. Y Él, ahí está hablando del Señor, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Hace varias semanas que estamos hablando de la madurez del fruto. Es el propósito de Dios de que cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros llegue a la estatura del varón perfecto. Lleguemos, como dice ahí, a la unidad de la fe. Lleguemos al fin, a acabar la obra, a acabar lo que Él comenzó en nuestras vidas. Estamos usando como ilustración la parábola del sembrador, porque allí Jesús habló del proceso de la semilla. La semilla cayó primeramente al lado del camino. Jesús enseñó que vinieron las aves de los cielos, o sea, los demonios, y arrebataron lo que fue sembrado. Luego la semilla cayó en pedregales, según la aplicación de Jesús. Estos son los que reciben la palabra con gozo, pero no tienen humedad, no tienen raíz. Venida la aflicción por causa de la palabra de Dios, o sea, viene el sol con su calor y en vez de ser una bendición, porque el sol es una bendición para la semilla, pero igualmente la aflicción, la prueba es una bendición para el crecimiento, es un instrumento de Dios para perfeccionarnos. Sin embargo, cuando no hay raíz, cuando no hay humedad, entonces la aflicción se convierte en otra cosa.
en un tropiezo y tropiezan. La tercera, la semilla cayó en un tercer terreno. Dice Jesús que esta semilla se ahogó porque cayó entre espinos, cardos y espinos. Esta fue la que más creció de estas tres. Creció, según estudiamos, hasta casi dar frutitos verdecitos pequeñitos, pero no llegó a desarrollarse totalmente porque la semilla fue ahogada. Luego la semilla cayó en un cuarto terreno. Esta vez dio fruto al 100 por 1. Según Lucas, este es el que recibe la palabra con gozo, la entiende, representa el corazón bueno y recto que recibe la palabra, la retiene, esa palabra es clave, la retiene y da fruto al 100 por 1. Es interesante que la semilla, como hemos enseñado, creció en los 4 terrenos. Eso indica, manifiesta que no hay debilidad en la semilla, hay poder germinador en la semilla. La semilla es la palabra de Dios. El terreno es el corazón del hombre. Fíjense ustedes que lo que determina que haya fruto, mis hermanos, es el corazón del hombre y las circunstancias alrededor del corazón del hombre. Pero no hay debilidad en la semilla. Si seguimos el porciento de esta parábola, eran 4 terrenos y de los 4 solamente dio fruto en un terreno. Eso quiere decir que el 25% solamente de los que aceptan al Señor perseveran. Muy poco, una cuarta parte persevera. Sin embargo, el propósito de Dios, según Jesús, en Juan 15 es que nosotros, dice, en esto es glorificado el Padre, en que llevemos fruto y seamos así sus discípulos. El Padre es glorificado cuando sus hijos llegan al fruto. El propósito de Dios es que todos los creyentes lleguen hasta el final. Fíjense que ahí vemos 4 procesos. Uno, la primera vez, ni llegó a germinar. Apenas el sembrador tiró la semilla, las aves en el aire la arrebataron. Después, la otra creció un poquito, pero hubo tropiezo. Venida la aflicción por causa de la palabra, se secó. No tenía raíz ni humedad. Y la otra fue ahogada. Y solamente una sola llegó a dar fruto y fruto maduro. Estudiamos acerca del fruto maduro. Hay una palabra que usa Marcos en el capítulo 4 y es que cuando llega esa etapa en el proceso, el fruto admite cosecha. O sea, el fruto mismo indica de que ya llegó el momento de la siega. Y hay una orden: tomad la hoz. Llegó la hora de vendimiar, de cosechar. El mismo fruto lo dice. Dios quiere que todo lo que Él comience en nosotros, Él quiere terminarlo. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Y ahí esa palabra perfeccionar también es la palabra que estamos estudiando, el verbo que estamos estudiando, teleio, de donde viene la palabra telos, que significa fin. Habla de desarrollarse totalmente. De ahí la palabra que Jesús usó en la cruz cuando dijo consumado es. Usó esa misma palabra, telo. Usó un derivado de ese verbo teleio, que significa consumar, terminar, acabar. Cuando Jesús dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese, usó el mismo verbo, según el griego. Quizá fue escrito en hebreo, una traducción, pero así es, he acabado la obra
que me diste. Pablo decía, he acabado la carrera, teleio también. Y la Biblia habla mucho de la madurez, la perfección, que es la misma palabra, significa telos es fin, llegar al fin, llegar a desarrollarse totalmente, llegar a acabar algo. Cuando algo es consumado, algo se desarrolla hasta la última etapa, entonces puede ser útil el fruto. Y ahí es que Dios quiere llevarnos a todos, a la madurez, a la perfección. Póngale usted un marcador a la Biblia acá, al libro de Efesios, y venga conmigo al libro de Hebreos, y vamos a leer la experiencia de Jesús que estudiamos la vez pasada, pero que quiero en forma de repaso para poder pasar acá y vean una secuencia en los mensajes. Hebreos capítulo 2, leemos desde el 8 para que entendamos. Hebreos 2:8. Todo, ¿están conmigo? Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí habla que fue coronado de gloria y honra a causa del padecimiento. Fíjense que los padecimientos de Cristo fueron una causa ¿de qué? De gloria y de honra. Él fue coronado y llegó a ese nivel como para gustar la muerte por todos nosotros. Y dice el 10, porque convenía aquel cuya causa, dice, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, ese es el Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, teleio, otra vez el verbo, por aflicciones, el original dice mediante aflicciones, al autor de la salvación de ellos. ¿A quién? Al autor de la salvación de ellos. Cristo aquí fue perfeccionado y aún coronado de gloria y de honra a través de la aflicción, por causa del padecimiento. Noten ustedes lo interesante. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Decíamos la semana pasada que el Señor Jesús no tenía inclinación al pecado. Él no heredó el pecado de Adán. Él ocupó el lugar de Adán, que fue nuestro lugar, pero en él no había pecado. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sus tentaciones no eran las mismas, no eran de acuerdo a las concupiscencias, porque él no tenía malos deseos. Su naturaleza era perfecta. Las tentaciones de Jesús estuvieron a otro nivel. El diablo quería apartarlo de la voluntad de Dios. El diablo quería que él le adorase, que le sirviese, llevarlo a desobedecer a Dios, a actuar independientemente del Padre, como hizo Adán y Eva. Pero nunca fue la tentación que el diablo presentó a Jesús. Tentaciones como las nuestras, que son de acuerdo a nuestros malos deseos. Pero es interesante que Jesús fue perfeccionado a través de sus padecimientos. Ahora, aquí me está hablando que fue perfeccionado para llegar a ser santo o llegar a ser maduro en el sentido moral. No, aquí está hablando de que fue perfeccionado para llegar a ser autor de eterna salvación, para llegar a ser sumo sacerdote, para llegar a ser testigo fiel, para llegar a ser todo lo que fue para nosotros. Porque yo les dije la semana pasada que Jesús fue declarado hijo de Dios con potencia por la resurrección, porque Dios no es un Dios de muertos sino de vivos. Cristo fue declarado hijo de Dios porque él nació del Espíritu, pero Cristo era hijo de Dios antes.
Cuando dice que Dios lo sentó a la diestra, Cristo estaba antes, desde la eternidad era compañero de su diestra. Dios a través de él creó todas las cosas. Así lo dice la Biblia, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten, y el Padre lo dio como cabeza a la iglesia. Cristo era eterno antes de estar acá, era hijo de Dios antes de venir acá. El lugar de la derecha siempre fue el lugar de él. Cuando dice que Dios lo llamó a su diestra, era como representante de nosotros. Era Jesucristo hombre, simiente de Abraham, hijo de David, representante de la humanidad. Por eso lo exaltó hasta lo sumo. Y al levantar a Jesús, estaba levantando a la humanidad. Porque el día que él nació, nosotros nacimos también. Su vida es nuestra vida, su muerte es nuestra muerte, su sepultura es nuestra sepultura. Por eso la Biblia dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque el día que fue crucificado, tú y yo fuimos crucificados. Su sepultura es la nuestra. Pablo dice, juntamente con él fuimos sepultados. Y dice que juntamente con él fuimos resucitados, juntamente con él ascendimos, juntamente con él nos sentamos a la diestra del Padre. Todo lo que es Cristo somos nosotros. Él participó de carne y sangre para que tú y yo participemos de su divinidad, porque nacimos del Espíritu en él. Somos hijos de Dios en él. Amén. Por él y por causa de él. Amén. Así que todo lo que Cristo vivió en la tierra, desde que se entregó en el momento que le dijo al Padre, prepárame cuerpo, todo lo hizo en representación de nosotros. La exaltación que el Padre le dio, según Filipenses 2, que dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, es a Jesucristo hombre, porque Jesucristo Dios siempre ha tenido ese nombre. Cuando Dios exaltó a ese hombre Yeshua, estaba exaltando a la humanidad, estaba aceptando en él a la humanidad, estaba declarando a la humanidad hija de él, por causa de él. Así que cuando él llegó a ser autor de eterna salvación, él fue perfeccionado en los padecimientos, porque nosotros, por causa nuestra, porque como él tenía que sustituirnos, él pasó todo el proceso de la humanidad, salvo que no heredó el pecado. Los hombres nacieron, él nació. Los hombres crecían, dice Lucas, y el niño crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, y era sujeto a sus padres. Quiere decir, un hombre normal. Era Dios, estaba su divinidad ahí, pero lo que estaba representando era a la humanidad. Así que pasa por todo el proceso humano. Tiene una madre, tiene un padre, tiene una familia. Sintió hambre, sintió sed, sintió tristeza. Mi alma está triste esta noche hasta la muerte. Había una teología de los gnósticos en aquellos días que no creían en la humanidad de Jesús. Creían que la humanidad de Cristo era una apariencia. Eran docetistas. Eso es lo que significa esa palabra. Una apariencia. Por eso Juan en su evangelio dice, y yo estaba allí, y yo metí la mano en el costado, y el que vio estas cosas da testimonio, salió sangre y agua, como para decir, esto no es una apariencia, él fue humano. Y por eso el 1 de Juan dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y el que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Está contrarrestando esa enseñanza para decir que su humanidad no era una apariencia. Él participó de carne y sangre, igual que nosotros. Pero como los hijos, o sea nosotros, participamos de carne y sangre, Él tuvo que hacerse humano. Y por eso, como nosotros también padecemos, y como el pecado trae consigo sufrimiento y dolor, Él, aunque no había pecado, pero se hizo pecado por nosotros, experimentó todo esto. Y fue creciendo en padecimientos hasta llegar a ser varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando llegó a ese nivel, pudo llegar a ser sumo sacerdote. Ya el Padre lo había decretado en el Salmo. Eres sacerdote para siempre. Lo dio por decreto, de acuerdo al orden de Melquisedec. Él lo dijo en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Los reyes de la tierra se levantan contra mi ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. No queremos que reine, pero yo he ungido a mi rey en mi santo monte con una ofrenda de libación. Y le he dado como herencia a las naciones. Y doy decreto: adoren al Hijo para que no se enoje. Sírvanle con temor.
decreto del Padre. El Padre lo decretó, llegó el momento. Jesús nació del Espíritu, pero también vivió siempre en el Espíritu. Él creció en el Espíritu, él fue bautizado con el Espíritu, él fue dinamitado con el Espíritu, él se entregó a Dios a la muerte por el Espíritu, él resucitó por el Espíritu y todo lo hizo por el Espíritu. Era el hombre espiritual. Amén. Por eso puede bautizar en Espíritu y llenar del Espíritu. Pero lo hizo en representación de la humanidad. Por eso llegó a ser un fiel pontífice. Por eso puede compadecerse, porque él también sufrió. Véalo conmigo. En el capítulo 5, que lo estudiamos, por en forma de repaso para que quede ahí, porque vamos a enlazar esto con Efesios. Dice el 7. Y Cristo en los días de su carne, o sea de su humanidad, estoy leyendo Hebreos 5:7. Cristo, Yeshua, el Cristo de Dios, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, temor piadoso. Miren ustedes, ofreciendo ruegos y súplicas, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, esa aclaración es muy importante, aunque era hijo, por lo que padeció, otra vez el padecimiento, aprendió la obediencia. Muy bien. Jesús, desde la eternidad, como hijo de Dios, fue obediente. Pero como hombre, aprendió la obediencia. Así como los hijos participaron. ¿Cuántos saben que la obediencia se aprende? Amén. También el temor de Dios se aprende. Dice que el niño crecía en sabiduría. ¿Cuántos saben que se crece en sabiduría? Y crecía en gracia. Igual que nosotros. Pero ahora, Dios lo quería llevar a una etapa, a un telos, a un fin, a un desarrollo absoluto. Y cuando llegara el tiempo señalado por el Padre, cuando el Padre vio que el hijo había llegado a ese nivel, de acuerdo como hombre, estoy hablando, como hombre. No está hablando aquí de ser perfecto en cuanto a moral, a nada que tenga que ver con carácter. Está hablando aquí preparándolo para ser fiel pontífice, para ser autor de eterna salvación y todo lo que era su misión redentora. ¿Me estoy comunicando? Entonces dice, leemos el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, teleio es el verbo otra vez. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Por qué llegó a ser autor de eterna salvación? Porque se fue perfeccionando en ruegos, en súplicas, para poder llegar a ser un sacerdote y poder interceder por nosotros. Entonces también creció en obediencia, porque él tenía que obedecer a Dios perfectamente como hombre, cumpliendo la justicia de la ley para poder justificarnos a nosotros. Porque Jesucristo divino en el cielo siempre fue obediente, siempre fue perfecto, siempre fue justicia de Dios, siempre fue Adonai Sikenu. Ese no es el problema allá arriba. Es ahora como representante de Adán, que tiene que pasar, tiene que aprender la obediencia. Porque ¿en qué pecó el hombre? En la desobediencia. ¿En qué fue tentado Jesús? En la obediencia. Cuando el diablo en el desierto quiso tentarlo en la obediencia. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quiso apartarlo de la voluntad de Dios. Quiso que actuara independientemente de la voluntad del Padre. Lo subió, tírate, le leyó una promesa para que actuara independientemente del Padre. El Padre ya dijo, no comas de ese árbol. El día que tú comas vas a morir. Eva le creyó más a un animal que a Dios. Ahora el diablo lo manda otra vez aquí a convertir la piedra en pan para comer. Pero el Padre no lo mandó, en el diablo que le estaba ordenando. Cristo no vino a obedecer al diablo, ni al hombre, ni a sí mismo, sino al Padre. Amén. 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 Por eso no se tiró cuando el diablo le dijo que se tirase, aunque le estaba leyendo una promesa.
porque él obedecía al Padre. Él no estaba allí para tentar a Dios, ni para actuar independientemente de la voluntad del Padre, ni tampoco para postrarse delante de nadie cuando le mostró y le ofreció los reinos del mundo y su gloria, con tal de que le adorase. Le quería apartar, pero Jesús conocía las Escrituras y conocía lo que Dios demandaba. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás y solamente Él será el objeto de tu adoración y de tu alabanza. Así que él aprendió la obediencia con las Escrituras. María y José le enseñaban las Escrituras y fue creciendo en conocimiento, porque el Espíritu de Dios estaba en él, porque fue un hombre nacido del Espíritu. Jesucristo es no solamente nuestro representante para salvación, sino nuestro ejemplo en cuanto a crecimiento, porque es un hombre. El ángel se lo dijo a María: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y hará sombra. Y lo que nacerá de ti será el Santo de Dios. Así como Cristo nació en el vientre de María del Espíritu, también todos hemos nacido del Espíritu. Somos nacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Denle un aplauso al Señor. Amén. 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 En Jesús podemos ver el ejemplo de cómo se nace en el Espíritu, cómo se crece en el Espíritu, cómo se crece en obediencia, cómo se crece en ruegos, en súplicas, cómo se aprende el temor reverente en todo el proceso. Cuando el Padre vio que llegó a esa etapa, ya el Padre había decretado que era hijo de Dios en el Salmo 2. Pero llegó a ser hijo de Dios porque nació del Espíritu y porque resucitó entre los muertos y porque vivió como hijo de Dios. En el bautismo el Padre lo decretó: este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento. El contentamiento es lo que hace que el Padre lo declare hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hasta ese momento había vivido sin pecado. Y el Padre lo reclama: este es mi hijo. Cuando se levanta de la muerte con sus propios méritos, porque era imposible que la muerte lo retuviese, porque la muerte era para los pecadores y él nunca había pecado. Él estaba en el lugar de los pecadores, pero él nunca había pecado. Por eso el sepulcro no le pudo retener y lo tuvo que vomitar al tercer día. Y como él resucitó por sus propios méritos, el Padre lo declara hijo de Dios con potencia. ¿Quién lo declaró? Según Romanos 1:4, el Espíritu de santidad. El Espíritu de santidad lo declara hijo de Dios con potencia por medio de la resurrección. El Padre, complacido el día de su resurrección por su perfección, hasta ese momento lo declara hijo de Dios y se complace en él. Amén. Gloria a Dios. El Padre, como examinó sus 33 años de vida inmaculada y después vio su muerte, la manera que se sometió a la muerte, a la obediencia, a sufrir la maldición del pecado, la maldición de la ley, a la maldición de la ira y la vergüenza. El Padre, complacido con su vida y con su muerte, lo declara su hijo por la resurrección y lo llama Yeshua de Nazaret: levántate que tu Padre te llama. Y se levantó diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Entonces Dios lo fue perfeccionando en ruegos, en súplicas, en lágrimas, en temor reverente y en obediencia. A través del perfeccionamiento por la obediencia, Él desarrolló un grado de justicia para darle una ofrenda de justicia a Dios, la única que le ha agradado desde Adán. Agradado al grado de justicia. Hubo ofrendas que le agradaron a Dios, pero no al grado de justicia, a grado de perfección, solamente la de Él. Creciendo en obediencia, llegó a desarrollar una perfección que es aquella que se nos imputa, que se nos acredita por la fe para ser justificados y libres de la maldición y nos da el derecho al cielo. Pero a través de ruegos y de súplicas, derramando su alma delante de su fiel Padre, Jesús llegó a ser sumo sacerdote. Dice aquí: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, miren que fue perfeccionado, ¿en qué? En obediencia, en clamor, en lágrimas, en temor reverente, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
¿Llegó a ser qué? Quiere decir que llegó a graduarse. Llegó a finiquitar, a consumar, a terminar. Jesús en la cruz dijo: consumado es. Terminó la redención. Ahora el Padre lo hace autor de eterna salvación, porque llegó a perfeccionarse en obediencia. Pero llegó a ser sumo sacerdote, versículo que sigue, y dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora ha llegado el momento. En el Salmo 110 fue una declaración. Aquí se cumplió. Jesús no fue sumo sacerdote simplemente por una elección, como Aarón, que fue una elección simplemente. Jesús fue por elección y porque se lo ganó. Fue por mérito. Amén. Por eso él no tuvo que ofrecer un sacrificio por sí mismo, como Aarón, que lo tenía que hacer el día de la expiación. Fue por mérito. O sea, en otras palabras, llegó a desarrollarse como sacerdote a favor del hombre, y por lágrimas y súplicas, y porque se hizo un tremendo intercesor, hasta que llegó a una etapa que llegó a morir por los pecadores en sus ruegos, a un orar por sus torturadores. Llegó a una perfección en su intercesión, y dice Dios: este me lo llevo al cielo a favor de los hombres. Este puede ser fiel pontífice. Amén. El primer sumo sacerdote, Aarón, me falló y habló la mentira más grande, aún más grande que la de Marco Polo, que tenía fama de mentiroso. ¿Y saben cuál es la mentira más grande de toda la Biblia y de todo el mundo? Que Aarón dijo a Moisés: yo tiré el oro ahí en ese fuego y salió el becerro ese. Ese fue el sumo sacerdote que Dios eligió, llamado Aarón el iluminado, pero un hombre con pasiones, con defectos. Un hombre de Dios, no voy a hablar de él. Pero este sumo sacerdote nunca pecó. Perfecto en obediencia, perfecto en temor reverente, perfecto en ruegos y súplicas. Cuando fue perfeccionado, dice el Padre: lo voy a hacer autor de eterna salvación. Y la palabra autor ahí, esta palabra en griego significa precursor, el que abre el camino, el que comienza algo, el que llega a ser el ejemplo, el prototipo, el que preside, el que va al frente. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Amén. Autor de eterna salvación, porque llegó a ese nivel de perfeccionamiento, de madurez. Pero en el capítulo 12 de Hebreos, vamos allá. Hebreos capítulo 12. Todo el capítulo 11 de Hebreos habla de los héroes de la fe. Habla de los héroes de la fe. Los que conocen un poquito de la Biblia saben que la palabra clave en el libro de Hebreos es la palabra mejor. Mejor. Comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Está diciendo, sin quitarle mérito a los profetas, ahora ha hablado por el Hijo. En otras palabras, Él es superior a los profetas. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Ningún profeta, a Moisés le brilló el rostro porque estaba en la presencia. Jesús era la misma presencia. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Amén. Hebreos comienza, para que puedan entender el capítulo 12, diciendo que Él era superior a los profetas. Después capítulo 2 dice que era superior a los ángeles. Sigue diciendo: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, siéntate a mi diestra? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Tu trono, oh Dios, y lo llama Dios en el Salmo, es trono para siempre. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Por cuanto has amado a la justicia y has aborrecido a la maldad, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿A cuál de ellos? A ninguno. Diga: Cristo es mejor que los ángeles, superior a los ángeles. Capítulo 3,
Dice que Moisés fue fiel como siervo en la casa y Cristo fue fiel como hijo. Y dice que no solamente era fiel como hijo, sino que Él es el que hizo la casa. Porque mayor es el que hace la casa que el siervo de la casa. En otras palabras, lo pone superior a Moisés, sin quitarle mérito a Moisés. Capítulo 4 lo presenta como el verdadero reposo, mejor reposo. Moisés dio un reposo. Dios dio un reposo al principio a través de Moisés. Ese no es el reposo que esperamos. Porque si lo hubiera, y también vino el reposo de Josué, que es el reposo de Canaán. Capítulo 4. Si ese hubiera sido el reposo, no habla de otro reposo. Y dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y habla de reposo de la fe en Cristo Jesús. De reposar de nuestras obras para entrar en las suyas, que es lo que significa reposo. Capítulo 5 lo presenta como el sacerdote. Ahí está, y el sumo sacerdote, superior a Aarón. Capítulo del 5, 6, 7 habla de que era superior como sacerdote, mejor sacerdocio que el de Aarón. Después habla entonces, capítulo 8, un mejor pacto. Con él viene un mejor pacto. Y por ahí sigue hablando de mejor. Capítulo 11 habla de mejor resurrección. Todo vino mejor con Cristo, todo es mejor. Amén. Capítulo 11 completito habla de los héroes de la fe. Glorioso. Por la fe Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. Por la fe Noé preparó el arca y condenó al mundo como pregonero de justicia. Por la fe Abraham salió de Ur de los Caldeos. Por la fe esperó el Hijo de Dios, sabiendo que Dios podía resucitar. Entregó a Isaac por la fe, creyendo que Dios podía aún de los muertos darle un hijo, devolver el hijo. Y sigue hablando. Por la fe Moisés se puso de parte del pueblo de Dios. Por la fe. Y después que termina de hablar de un montón de héroes de la fe, dice, y me faltaría el tiempo, hablando de Sansón, de Jefté, de Samuel y de los profetas. Y después que termina con todos ellos, dice, mire cómo termina, atención, mire cómo termina en el versículo, para que podamos entender. Dice aquí, vamos a comenzar, dice aquí, el 33. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Estoy leyendo en el 11:34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad. Dice aquí, se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, dice aquí, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, porque está hablando de los héroes de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Alguna cosa qué? Mejor para nosotros, porque la palabra clave es mejor, resurrección, mejor. Aunque ellos hicieron tantas proezas, la fe nuestra es superior a la de ellos, sin quitar méritos a ellos, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Nuestra fe es superior a la de ellos. Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Teleio. Amén. Cristo junta los dos testamentos, pero la dispensación de la gracia excede a la anterior. Miren las maravillas que hacen ellos por la fe, pero lo nuestro es superior. Así como Jesús dijo, Juan es el mayor de los profetas, pero cualquiera de ustedes es mayor que Juan. Amén. Amén. Amén.
Sin quitar mérito, porque él dijo que Juan era el mayor de los profetas. No le quitó mérito. Escuchen ahora cómo, porque todo esto para que llegara al 12 y entender algo acá. Miren la palabra, el último versículo, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice, por tanto, diga aplicación, conclusión de lo que está diciendo. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí la idea es como si fuera una galería de arte, donde usted va pasando y ve todos los cuadros ahí. Está en un museo, que usted ve todos los cuadros ahí. Imagínate, usted está en el museo de los héroes de la fe, que alcanzaron testimonio, y usted ve aquí, wow, la fe de Abel, wow, la fe de Noé, wow, la fe de Abraham, wow, la fe de Moisés, wow, la fe de Samuel, wow, la de David. Y usted sigue pasando ahí, pasando ahí, pasando ahí. Y dice, entonces usted está mirando a todos los testigos. Esa es la idea. Usted está mirando a todos los testigos ahí que alcanzaron gran testimonio por la fe. Escuchen ahora. Y dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Recuerdan ustedes que dio fruto con paciencia, con perseverancia? La carrera que tenemos por delante. Ahora viene, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. En otras palabras, se cansaron de ver a todos, a Moisés, a Abel, a Noé, la fe de Moisés, la fe de David, de Samuel, de los demás. Dice, ahora quiten los ojos de ellos y pónganlos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Ya lo vieron a todos, hicieron proezas. Por la fe dieron gran testimonio los antiguos. Miren en la galería de arte la fe de ellos y estimúlense a despojarse de todo lo que le impide hasta llegar a la perfección. Pero si quieren tener el ejemplo máximo, Jesús no solamente venció por la fe, Él es el autor de la fe. Amén. 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 Y la palabra griega autor aquí es diferente al autor de la salvación que usa allá. Aquí la palabra que usa es la palabra causa. Él es la causa de la fe. Por eso algunas versiones traducen la fuente. La fuente de la fe. En otras palabras, ellos fueron a la fuente de la fe. Porque dice Primera de Pedro que los profetas vieron las cosas que habían de venir. Las señalaron, las administraron para nosotros. No las entendían porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Cristo era la fuente de su fe. Escudriñad las Escrituras. A vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Amén. No es que no miremos el ejemplo de todos esos hombres de Dios, pero dice, quítenlo. Ahora, en vez de mirar los ejemplos humanos, pongan los ojos en la causa de la fe, en la fuente de la fe y el consumador de la fe. El que lleva la fe a la última etapa hasta que la fe da fruto, las termina, la consuma. La perfecciona. ¿Quieres que tu fe sea perfeccionada? Míralo a Él. Él es el perfeccionador de la fe. Por eso te lo estoy poniendo. Lo está presentando como la fuente, como el precursor, como el ejemplo. No le está restando a los héroes de la fe. Todo lo contrario. Dice, nosotros somos perfeccionados con ellos. Mírenlo. Estimúlense viendo la fe de ellos. Pero ahora deténganse. Pongan los ojos en el autor y el consumador de la fe. Escuchen, el 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Consumador viene la palabra teleio, la misma palabra que estamos estudiando. El cual, por el gozo puesto delante de él, el gozo de llevar muchos hijos a la gloria, sufrió la cruz.
que era una maldición para los judíos, desnudo, siendo separado de su pueblo porque le rechazó, de sus amigos porque le traicionaron, de su pueblo porque lo cambió por un ladrón, y luego lo cambiaron por el rey César, cuando dijeron no tenemos otro rey sino a César, y prefirieron a César, que era el verdugo, el tirano, antes que a él, y después lo desnudaron en una cruz. Sufrió, el autor de la fe sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, amén, amén. Tengo entendido que Dios se llevó a Enoc al cielo, pero no está a la diestra del Padre. Tengo entendido que se llevó a Moisés, pero no está a la diestra del Padre. Todos los demás, Dios le dio remuneración y recompensa, y la tendrán. Y son ejemplos de testimonios para nosotros. Pero aquí está hablando del Hijo. Aquí está hablando del autor, la fuente, la causa de la fe, y el que perfecciona la fe, el consumador de la fe. ¿Dónde se graduó? En la cruz. Ahí lo dice, donde menospreció la vergüenza para llevar muchos hijos a la gloria, para obedecer al Padre. Mira lo que sigue diciendo: considerad, estudienlo, mírenlo, obsérvenlo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido como él hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Santo Dios, qué tremendo estímulo para nosotros. Amén. Para los cristianos, niños mimados, enclenques, que se quejan cuando no hay un saludo, que se quejan cuando no hay un cariñito, que miran el tiempo para no venir a la iglesia cuando llueve, cuando con una sombrilla se resuelve el problema. Que es un poquito de nieve, que tengo frío, que me da catarro. Ay, 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 ay. Así nunca tú te vas a perfeccionar. Aún Jesús fue perfeccionado con padecimientos y aflicciones. Amén. Y él no tenía que matar la carne, porque no tenía ninguna carne en cuanto a pecado se refiere. Pero perfeccionó la obediencia, perfeccionó su como mediador, porque ahora puede compadecerse de los que sufren, porque él sufrió. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Amén. Amén. Tenemos a Jesús como el ejemplo. Ese Jesús, vamos ahora al texto nuestro, Efesios capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Espero que usted le puso el marcador ahí para no perderse. Dice aquí el versículo 7, para que entendamos. 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuántos saben que cada creyente tiene la medida de la gracia de Cristo? La medida de la gracia es la misma medida para todos. La medida de la fe es distinta. Según Romanos, hay una medida de fe que recibió cada uno, pero es distinta. Por eso algunos tienen más fe que otros. Pero la gracia se derramó para todos, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Estoy hablando de la gracia para salvación. Puede ser que tú tengas más carisma que yo en cuanto a los dones, pero estoy hablando ahora de la gracia como don de Dios para salvación. Pero también dice aquí, cada uno tiene la medida de la medida del don de Cristo. Fíjate, es el don de Cristo, el carisma de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ese es mismo Jesús que triunfó, llevó cautiva la cautividad. Se la llevó al cielo, está cautiva. Amén. Para Dios, para justificación. La dejó en el infierno, como el diablo un día la va a llevar. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Subió por encima de todos los cielos. Los judíos hablaban de 3 cielos, algunos hasta de 7 cielos.
no importa cuántos son. Cristo llegó a lo más alto, a la diestra del Padre. Dice el 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Él está citando aquí el Salmo. Esto es un salmo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y saben ustedes, amados, la idea aquí del salmo es la idea de un conquistador. Cuando alguien iba y conquistaba, peleaba una batalla y ganaba, traía los despojos, el botín, que son los bienes del ejército enemigo. La idea de llevando cautiva la cautividad era la idea de un conquistador que va y pelea, gana la batalla, recoge los despojos de los soldados y de todo aquel pueblo y trae también a los cautivos. Luego viene a celebrar la victoria con los suyos. Se sube a aquella plataforma y desde allí comienza a repartir los despojos, dándole a sus generales, a los que pelearon. Solamente que Jesús fue solo a pelear. Y el botín es de él solo, porque nadie peleó, solo él. Amén. Gloria a Dios. Él dice, la Biblia dice que ¿quién puede entrar a la casa del valiente, del hombre fuerte, si primero no lo ata? Después le quita sus armas y después libera a los cautivos. Jesús entró a la casa del fuerte, que es este mundo, porque él es príncipe de este mundo, la casa grande. Entró y lo ató de dos maneras, con su vida y con su muerte. Con su vida porque nunca le obedeció y no se sometió a él. Fue el único hombre que no obedeció al diablo, sino a Dios. Y después con su muerte. Por eso Dios le resucitó como un resultado. De esas dos maneras ató al diablo. Y luego le quitó las armas. Las armas son el pecado. El pecado reinó desde Adán. Jesús, haciéndose pecado, venció al pecado. Y muriendo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. El diablo reinó a través del pecado y de la muerte. Cristo en la cruz, haciéndose pecado, le destruyó la primera arma, el pecado. Y luego con la muerte le dijo a la muerte: yo soy tu muerte. Y le quitó, de esa manera, le quitó las armas al diablo y sacó a los cautivos a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nos sacó para que no seamos más esclavos de él, llevando cautiva la cautividad. Dio dones a los hombres. Ahora viene Jesús y de lo que el Padre le da, de todos los, él toma ahora y se adueña del mundo, porque el mundo lo tenía el diablo. Ahora Jesús toma, la tierra es de él. Ahora toma a un pueblo entre los pueblos, que son los redimidos allá. Entonces el Padre le dice: siéntate a mi diestra. Le da todos los dones y le da el juicio, le da todo. Cristo dice: vengan a reinar conmigo. Y dice Jesús: yo soy el obispo, el apóstol y obispo de vuestras almas. Así que yo, como apóstol, tengo el botín que el Padre me entregó, el apostolado. Así que yo, de mi unción apostólica, voy a tomar para levantar entre mi pueblo apóstoles. Y nos dio el apostolado. Nos lo dio como un despojo, como un botín de la victoria suya. Por eso hay apóstoles en la iglesia. Luego dice Jesús: ahora voy a tomar del botín, del despojo de mi unción profética. Y le repartió a su pueblo el don de la profecía. Luego vino el maestro de los maestros, el rabí, y tomó de su unción de la enseñanza. En él están todos los misterios del reino. Las cosas secretas de los misterios de Dios están en él. Y él reveló los misterios del reino y tomó y dijo: yo ahora voy a llenar a un grupo de mis hijos con esta parte del botín. Reciban los maestros. De mí salga virtud de enseñanza para los maestros de mi pueblo. Amén. Eso es allá arriba. Todo el mundo está abajo esperando. Aleluya. Amén. Escuchen. Aleluya. Y luego dice, después viene y toma del don pastoral. Y él dice:
yo soy el buen pastor. Y el buen pastor la vida da por sus ovejas. La palabra pastor que se usa ahí viene de una palabra que significa proteger. Por eso los pastores protegen. Dan la vida por las ovejas. Nadie es buen pastor. ¿Han visto un pastor cuando le arrebatan las ovejas? ¿Qué hizo David? David peleaba con los osos. David peleaba con los leones. Protegen a las ovejas. Cuando Esaú le dijo a Jacob: yo tengo 490 hombres, yo te tomo a todas tus ovejas, tus niños, tus mujeres, y en pocos días yo te los meto en Seir. Dice Jacob: no, hermano mío, yo tengo mujeres, niños pequeños, y tengo ovejas recién paridas, se van a fatigar en el camino. Dice: no, mejor prefiero al paso de las mujeres y los niños. Dice Jacob. Eso es un pastor. Nunca fatiga a las ovejas. No es rápido. Al paso de las mujeres y los niños. ¿Estamos aprendiendo de buen pastor? Amén. Amén. Jacob le dijo a Labán: tú me cambiaste el salario 10 veces, pero yo nunca reduje mi trabajo como pastor. Estos ojos no se cerraban de noche. Peleaban con el sueño, cuidando las ovejas. En el sereno de la noche, en el frío de la madrugada, ahí estaba yo con las ovejas y peleaba con las fieras. Y cuando yo no podía con las fieras y me mataban una de las ovejas, yo te la pagaba. Yo daba la cara por aquella que murió y la pagaba. ¡Qué pastor! ¡Qué pastor, hermano! ¡Qué pastor! Amén. Y no era por salario, porque este engañador se lo había cambiado 10 veces, pero amaba las ovejas. No era un asalariado, porque sabía que no tenía futuro con Labán. Y aun cuando él no podía defenderlas, porque podía más la fiera que él, dice: yo te pagaba, sin salario pagaba. El pastor Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor la vida da por las ovejas. Amén. Ahora entiende, cuando los pastores nos enojamos, cuando nos la maltratan a las ovejas, cuando nos las engañan. Amén. Ese es un don que salió de Jesús. Así, cuando ven un pastor enojado porque le engañaron las ovejas o se la maltrataron, sepan que es Jesús en los pastores, como Jesús estuvo en los profetas del Antiguo Testamento. Es que protege las ovejas. Cuando tengo un evangelista con esa pasión por las almas, esa pasión por los perdidos, que no importa dónde ir, buscando a los perdidos, ese interés por los perdidos, y se monta en un avión y se le sientan dos al lado y están predicando a esos dos, y se bajan y están predicando en la barbería, y están predicando en la sala del médico y del dentista, esperando su turno, predicando. Esa es la pasión de Cristo por las almas. Amén, 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 amén. Son dones de Cristo, ganados por Él, impartidos por el Padre a Él, dándoselo a la iglesia. Ahora, ¿para qué lo hizo? Ya dijimos cómo Él alcanzó la perfección. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice: a fin de... Diga: propósito. ¿Para qué repartió 5 ministerios? Para andar con un tremendo título ahí: apóstol interplanetario, profeta veneciano. Como ahora que se destaca más el título que la función. No.
a fin de perfeccionar. Teleio. A fin de perfeccionar. Y aquí, mis hermanos, quiero decirle una cosa importante. Aquí se usa otro verbo, un sinónimo de teleio, pero significa lo mismo. Catartizo, ese verbo que se usa aquí, catartizo, y significa, escuchen, hacer apropiado. Hacer una persona apropiada, un apóstol apropiado, un profeta apropiado, un evangelista apropiado, un maestro apropiado. La palabra significa completo, igual que teleio, completar, acabar. Un apóstol acabado, completado. Un evangelista de la misma manera. Este verbo se traduce en algunos pasajes ser apto o idóneo, capacitado para algo. No tienen que buscarlo. Se usa en Hebreos 13:21 y dice: os haga aptos para toda buena obra. Ese hebreo que se usa, catartizo. O sea, perfeccionado para toda buena obra, equipado para toda buena obra, idóneo para toda buena obra. Algunas versiones traduce para equiparnos a ser capaz a alguien, o a ser capaces, a ser idóneos, a ser aptos, a ser apropiado, equipar a alguien para algo. ¿Para qué son los 5 ministerios? Para perfeccionar, equipar, completar, hacer apropiado a alguien, hacer completo. Así como una obra es acabada, así un ministro debe ser acabado, terminado. No un neófito, nuevo, para que no caiga en lazo del diablo. Se llene de orgullo, de altivez y con su inmadurez mate a la gente. Si alguno anhela obispado, buena obra, decía, pero es necesario que gobierne bien su casa, mantenga a sus hijos en su gestión, que sea honesto, que sea decente, que sea sobrio, que no se ha dado al vino o al vicio, o sea, que tenga dominio propio, que sea sobrio. Lo contrario de un borracho es ser sobrio, sobriedad es lo contrario de borrachera, que tenga dominio, que sepa decir, hasta aquí llegué. Amén. Ven ahora, ¿por qué un ministro no debe estar cojeando? Eso la iglesia lo tiene que entender hoy. Usted no consigue un solo testimonio en el Nuevo Testamento de un ministro que esté cojeando, que esté ministrando. Usted no lo recibe eso. Porque así como los sacerdotes no podían ser enanos, no podían ser ciegos, ni mutilados, ni tener los testículos magullados. Así. Y cosas que se le permitía al resto del pueblo, a un sacerdote no se le permitía, porque iba a entrar a ministrarle al Señor. Así pasa en el Nuevo Testamento. Lo mismo. Es una persona que tiene que estar acabada, probada y aprobada, apta, idónea. No puede estar cojeando porque es un ministro. Un ministro es un maestro de piedad. Es un maestro de piedad. Si enseña dominio propio es porque tiene dominio propio. Si enseña moral es porque es moral. Si enseña integridad es porque es íntegro. Si enseña orden es porque es ordenado. Entonces, no es que sea perfecto, no es que sea impecable, nadie lo es, solo Cristo. Aquí perfección no es en la Biblia impecabilidad, solamente Cristo tiene eso. Es tener sujetas las debilidades, sujetas al Espíritu Santo. Ese es un neumáticos, un hombre espiritual, sujeto al Espíritu, que ha pasado por las diferentes etapas. Si aún Jesús pasó por las diferentes etapas, aunque no está hablando aquí de asuntos morales, pero para graduarse de consumador de la fe, de sacerdote, de mediador, tuvo que pasar por un proceso y ser perfeccionado. Y fíjense
mis hermanos, que cuando se llega a la madurez es que uno es apto, idóneo, edifica. A un Dios, a Jesús, no lo hizo autor de eterna salvación hasta que no fue perfeccionado en esas áreas. Como hombre estoy hablando. Espero que esto te sacuda y tú digas, yo también quiero ser como Jesús. Yo voy a poner los ojos en el autor y el consumador de la fe. Amén. Yo no quiero que nadie me ponga la mano encima hasta que yo no lo haya logrado. Yo no quiero salir al campo ministerial a matar gente, a estropear gente, a traer escándalos, a hacer tropiezos, a engañar gente. No. O a buscar seguidores a costa de que no importa lo que le pase a la iglesia, con tal de que yo quede bien. No. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Y por eso estamos como estamos. Usted nunca le debe dar la simpatía a un ministro que ande tropezando. Usted tiene que respetar lo que dice la palabra de Dios. Usted no es seguidor de hombre. Yo le digo, el día que yo le falle a Dios, no me siga. Se lo digo yo, no me siga. Porque no soy digno de que usted me siga. Mientras yo sea fiel, sígame y escúcheme. El día que yo no sea fiel, no me oiga. Porque no soy digno de ser oído. Porque ya no puedo ser un testimonio para ti. Eso no es para los demás. Eso se aplica a mí también. Y a todo el que predica la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso lo enseñó Dios. Aún a un adorador, Dios le dice que si va a traer una ofrenda y tiene un problema con su hermano, vaya donde el hermano y se reconcilie antes de traer la ofrenda al Señor. Porque Dios es un Dios de paz. Y un adorador que anda peleado no puede traer ofrenda a Dios. Cuando un sacerdote tocaba a un muerto o un animal inmundo, no podía entrar al santuario. Ni aún lavándose las manos podía ministrar. Porque estaba inmundo, era incapacitado para ministrarle al Señor. La iglesia tiene que entender lo que es el ministerio. No lo entiende. La gente piensa que es alguien que está sirviendo simplemente. No. Por eso que la iglesia, ¿cómo está la iglesia ahora? Desacreditada. Desde la iglesia de Roma hasta los evangélicos, todos desacreditados. Un montón de homosexuales dirigiendo la iglesia. Depredadores de niños dirigiendo la iglesia. Y saben, y lo mandan a California y le tapan el pecado para el pobrecito tiene una familia. Pobrecito tiene una familia. Y la causa de Dios. Y la credibilidad del ministerio que se pierde totalmente. ¿Eso no te importa a ti? ¿Tú no sabes que la iglesia es una virgen pura para Cristo? Amén. Perdónenme, mis hermanos. Esto no es una idea mía ni un concepto mío. Esto está por toda la Biblia. Léanse el libro La honra del ministerio. Verán lo que es un ministro. No se sabe hoy lo que es un ministro. Por eso estamos como estamos. Cualquier loco se levanta por ahí, se roba 20 ovejas y sale a su ministerio. Y pone un ventorrillo, como dicen en mi país. Un kiosco. Eso no es así, mis hermanos. Sujeto a nadie. No. Eso no es lo que dice mi Biblia aquí. Los dones son para perfeccionar, equipar. Aún Jesús, nadie toma para sí la honra, sino aquel que fue llamado como lo fue Aarón. Y aún Cristo no se glorificó a sí mismo, sino que glorificó a aquel que lo llamó. Eso es lo que dice mi Biblia. Lo he respetado esto desde los 16 años. Me muero respetándolo. Por eso yo aconsejo a los ministros: el día que usted esté disgustado con su esposa, no venga al púlpito. Reconcíliese con su mujer. Quédese en la casa orando y tratando de contentarla y armonizar con ella antes de venir al púlpito. El púlpito no es que, mi hermano, el que ocupe este lugar tiene que estar en armonía con Dios y con su palabra. Amén. 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 Y la iglesia está como está porque nosotros, los que imponemos la mano, hemos sido muy ligeros en poner mano. Porque queremos tener muchos ventorrillos en el mundo entero, muchos kioscos, levantando iglesias. Y hemos cometido el pecado que cometió David, que mandó a Urías Eteo
solo al campo de batalla y lo puso en el frente, en un área donde no era fuerte, y después lo dejó solo. Por eso tuvo que orar: líbrame de homicidio, Dios de mi salvación. Es un homicidio mandar a un ministro que no está perfeccionado a un campo de batalla y dejarlo solo por tener una iglesia más en el concilio. Amén. Los ministros que tenemos, el apostolado y el obispado en la iglesia, tenemos que ser responsables. Está escrito: no le ponga la mano de ligero a nadie. El que no sabe gobernar su casa, su vida, es peor que un infiel. La Biblia habla que un fruto del Espíritu es tener control de sí mismo. Self-control, dominio propio. Ese es el primer gobierno. Si yo no puedo gobernar a mí mismo y decirle no al pecado, a las ataduras, ¿cómo yo a predicarle a alguien que se libere si yo estoy atado? Yo ando en muleta y estoy diciéndole a la gente que corra. No, hermano, no. Debo sentarme, someterme a Dios, gobernar bien, sujeto a Dios la carne, y cuando yo lo haga logrado, perfeccionado, entonces estoy listo para ministrarle a Dios y a los hombres. Eso enseña mi Biblia. Amén. No es que no tenga pecado, es que tenga sus debilidades sometidas al Espíritu, de tal manera que ni se vean que están sometidas. Y eso no solamente se aplica a un ministro, a cualquier cristiano. Pero como estoy hablando aquí de los 5 ministerios, estoy hablando a los ministros. Por eso hay tantos escándalos, tantos tropiezos, tantas barbaridades en la iglesia hoy. Por lo mismo, dejemos los sentimentalismos. Nadie es apto para el ministerio si no está sujeto a Dios. Perdónenme, y eso me incluye a mí. Que Dios me libre del mal. Cualquiera de ustedes puede hacerle daño a la obra de Dios, pero yo más. Porque yo estoy en una posición de honra y puedo, si deshonra a Dios, hacerle mucho daño a la iglesia, más que ustedes, hermanos. Y créanme que mi espíritu con el cual estoy hablando no tiene nada que ver con lo que pasó aquí. Estoy hablando de que el fruto es lo que te hace capaz y apto para tú hacer algo para Dios. Y si tú no estás finiquitado, acabado, terminado, todavía tú no estás listo. Porque aún Jesús, Dios lo metió en ese proceso y no había pecado en él. Entonces, si Dios sometió a Jesús a esa disciplina, a ese rigor, a esos estándares, ¿por qué la iglesia no somete a los ministros a lo mismo? Amén. Y eso incluye diáconos, el que canta, el que recoge la ofrenda, el que lava el piso, el que brega con el sonido, el que traduce, todo el que le sirve al Señor. Cuando usted esté inmundo, como hacían los antiguos, no vaya al templo. No vaya al templo cuando esté inmundo. Estoy hablando a ministrar, estoy hablando ahora. A ministrar. Yo no soy apto. Mande a otro. Diga al fondo: mira, sustitúyeme, que yo no estoy apto hoy para ir allá a ministrarle al Señor. Cuando caiga ese respeto sobre ti, eso significa que el temor de Dios. Jesús dice oído, que fue oído por su temor reverente. Falta el temor a Dios. No sabemos distinguir entre lo santo y lo profano. La iglesia ha perdido la visión de lo que es santo y de lo que es profano. No se sabe lo que es una cosa ni la otra. No lo sabemos. Nos engañan las emociones y el deseo de grandeza. El deseo está en el medio. ¿Y qué van a decir de mí? ¿Qué importa que digan de mí? Díganme ustedes, ¿qué pueden decir los hombres de mí si los hombres son tan pecadores como yo? La Biblia dice que el que aprueba es Dios. Hay que buscar la aprobación de Dios, no la de los hombres. Entonces, porque yo no quedar feo delante de la gente. ¿Qué importa? Yo prefiero quedar feo delante de la gente y confesar mi pecado. Hermano, yo le fallé a Dios, debo sentarme, debo desaparecer de aquí. Por lo menos como ministro. Como creyente me muero esperando a mi Señor. Pero ya yo estoy descalificado. Aún Pablo decía: yo que soy un heraldo, no venga a ser descalificado por no correr bien, decía Pablo. Pablo veía la posibilidad como ministro de ser descalificado.
Por eso dijo, yo corro bien, yo corro para alcanzarlo. No sea que yo siendo un heraldo para otros, yo venga a ser descalificado, o sea, desaprobado. Eso es bíblico, eso es toda la Biblia. Y oren a Dios por la iglesia. Esto no es una crítica a la iglesia, esto es una corrección a la iglesia. Pues criticar a la iglesia es murmurarle a la esposa a Cristo y que Dios me libre de ese pecado. Yo soy profeta, estoy hablando como hombre de Dios, como mensajero. Estoy en la posición de Dios, hablando palabra de Dios al pueblo de Dios, para edificación del pueblo de Dios. Amén. A fin, propósito de perfeccionar a los santos. Miren que son santos, aunque no están perfeccionados. Porque lo que te hace santo a ti no es tu perfección, sino la de Cristo. Dale un aplauso al Señor. ¿Entendió? Amén. Do you understand me, my brother and my sister? ¿Tú me entiendes, mi hermano, mi hermana? Amén. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos saben que hay un montón de santos no perfeccionados? Pero son santos. Pero lo que te hace santo a ti no es tu vida, sino la de Cristo en ti. Porque santo significa alguien apartado. Y ya Dios te apartó para salvación. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para el servicio a Dios. Escuchen ahora, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Los ministerios son para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Oikodomé, edificio, edificar. Oiko es casa, construir una casa con el fin de edificar. Todo lo que no edifica debe apartarse del ministerio. Llámese como se llame. Aún Pablo decía, yo no uso mi autoridad para otra cosa que no sea para edificar. Los dones son para edificar, los ministerios son para edificar. Hay dos cosas. Cualquier decisión que usted tenga en su vida, cualquier cosa que tenga que hacer, si algún día está en conflicto acerca de una conducta suya o algo que tiene que hacer, piense en dos cosas. Eso trae gloria a Dios. Y segundo, eso edifica. ¿Tiene un fruto eso? ¿Va a edificar a alguien? No debes decirlo si no edifica. Guárdatelo y llévatelo a la muerte. No edifica. Cállate la boca. No edifica. Es que me tengo que desahogar porque me siento mal. Cállate la boca y aprende a ser un maduro. Que un maduro se calla. Aunque siente un picor por dentro de hablar. Cállate. El que se calla está perfeccionado. Amén. Cállese la boca. Amén. La mayoría de los pecados comienzan en el corazón y desembocan por la boca. El hombre maduro sabe hablar, sabe callar, sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar. Si no edifica, no se habla eso, no se dice eso. Y así cualquier otra cosa. ¿Va a decir? No edifica. El jefe me está invitando a comer pizza. Eso no edifica, es una mujer casada. No edifica. No edifica, eso no edifica. Eso es peligroso. No edifica. La apariencia de pecado es pecado. No edifica. Te estoy poniendo ejemplos solamente. Imagínate todo, cualquier decisión. Edifica, no edifica. Esas son las dos cosas. Edifica, no edifica. Si tú actúas así, siempre buscando el fruto y la edificación en todo lo que haces, es señal de madurez. Porque no estás pensando en ti, sino en los demás. Ahí entra el amor. Muy bien. Entonces los 5 ministerios impartidos por Jesús el perfecto, el perfeccionado, son para edificación de los santos, para la obra del ministerio. Dice aquí, hasta
¿A dónde va a llegar Dios aquí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Está hablando como cuerpo. La unidad de la fe es el perfeccionamiento de la iglesia. ¿Qué es el perfeccionamiento de la iglesia? La unidad de la fe. Todos tenemos que decir lo mismo porque todos creemos en lo mismo. Al principio dice un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, un solo Señor Jesucristo, una sola esperanza. Todo es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Todo es uno. Unum et idem. En latín te lo estoy diciendo ahora. Una sola y una misma cosa. Tenemos que llegar. Y Pablo le está contestando ahí al gnosticismo, que estaban produciendo revueltas teológicas en la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad es como el amor, perfecciona. Porque usted está reunido con alguien, usted tiene que renunciar a lo suyo para estar en armonía con su hermano. Hay unidad entre los esposos cuando están sometidos el uno al otro en el temor de Dios. Hay unidad. Para usted estar en unidad, en armonía, usted tiene que renunciar a lo suyo para tolerar, aceptar y adaptarse a los otros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En el original dice el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y pleno es la palabra pleroma, total, que también se puede traducir perfección, porque plenitud es perfección, es como ya a lo último, ya pleroma. De su plenitud, pleroma, tomamos todo gracia sobre eso. O sea, de su llenura. La palabra pleroma es llenar, es cuando una copa está rebosando, que llega hasta lo último. El pleno conocimiento. Yo quiero llegar al pleno conocimiento de Cristo, a ser perfeccionado en el conocimiento de Dios. Quiero ser perfecto en la gracia, en el conocimiento, en la obra del Señor, en la fe, en el fruto del Espíritu, en la unidad, en la relación con mis hermanos. Quiero ser perfeccionado en la oración. Quiero ser perfeccionado en la adoración, en el servicio, en la administración de los dones, en todas las cosas como mi Señor. Amén. Y dice, escúchame, a un varón perfecto. Perfecto. Otra vez teleio el verbo aquí. Perfecto. Perfecto. El mismo verbo que estamos estudiando, naturalmente. Dice varón perfecto, el adjetivo. Teleion. Pero viene del mismo verbo teleio. Un varón, un hombre perfecto. Lo que yo entiendo aquí es que Dios de la iglesia como cuerpo quiere formar un hombre perfecto. Del amanecer de la esperanza, hablando aquí de nosotros como iglesia local, todos juntos, unidos en una misma fe, en un mismo amor, en una misma esperanza, buscando todos la gloria de Dios y la edificación de los demás, todos juntos. Dios quiere formar un varón perfecto, maduro, completo, terminado, acabado, de todos nosotros. En otras palabras, si yo lo logro y tú no lo logras, entonces no se puede lograr. Todos tenemos que asumir responsabilidad, sometiéndonos a Dios para que Dios lo logre en todos. Porque la meta de Dios no es con unos cuantos, sino con todos. Él quiere que todos lleguemos al perfeccionamiento. Ahora, ese varón que Dios quiere perfecto, que Dios quiere hacer de la iglesia universal, general, mundial, como de la iglesia local, ese varón, hay una medida. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza del cuerpo y la cabeza es perfecta, ¿cómo debe ser el cuerpo? Bien.
¿Han visto ustedes alguna vez a alguien que tenga cuello de jirafa? ¿Han visto ustedes una persona chiquita, flaquita, con una cabeza bien grande? Que se ve raro, ¿no? Generalmente Dios, hay excepciones de gente que tiene, hay una desproporción, ¿no?, entre la cabeza y el cuerpo, pero generalmente la cabeza está de acuerdo al cuerpo de la persona, ¿o no? Bien, más o menos igual. Algunos crecen del vientre, crecen para abajo, crecen a los lados, pero la cabeza se queda igual. No crece la cabeza, ¿que no? Se queda igual. La cabeza crece hasta cierto momento y ahí se queda la cabeza. El cuerpo que crece para arriba o crece de ancho. ¿O no? Escuchen ahora, dice: un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Medida en metron. ¿Con qué se mide la tierra? Con el metro. Ahí viene la palabra geometría, tierra, metría, metro, medir la tierra con el metro. Pues aquí metro, para que entiendan que es medida. Ahí usa la palabra metro, metron, medida, a la medida de la estatura. La palabra estatura se puede traducir también edad, a la edad de Cristo. De hecho, en algunos versículos se traduce este texto como edad. Pero aquí se habla de estatura, porque está hablando de cierta medida. Entonces, la iglesia tiene que crecer para llegar a ser un varón perfecto a la medida, al metro de la estatura de Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo y Cristo, la cabeza, es perfecto, ¿cómo debe ser el cuerpo de Cristo? Imagínense la cabeza de Cristo perfecta, bonita, preciosa, radiante. Y la iglesia flaca, enclenque, jorobada o gorda. Estoy hablando que tiene que ser proporcional, a la medida, como Cristo. Dios está formando en la iglesia un varón perfecto. Diga, todos somos un varón perfecto. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en la cruz, el cuerpo de Cristo, lo torturaron, pero ninguno de esos huesos fue quebrantado. En la cruz duró 3 días y ninguna bacteria descompuso el cuerpo de Cristo, porque está escrito en el Salmo: no permitió que su santo vea corrupción o descomposición. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, no tiene ningún hueso quebrantado y no está descompuesta. Está a la medida de la estatura de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. 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 Escuchen ahora qué es lo que yo quiero dejar en ustedes. El fruto, la madurez, es lo que te lleva a ti a ser capacitado, a ser equipado, a ser apto. Ya puse el ejemplo de Cristo, que como pasó por todas las etapas, llegó a ser autor de eterna redención, llegó a ser consumador de la fe, llegó a ser fiel sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque pasó por todas las etapas, se perfeccionó en obediencia, por eso pudo ser justificador. Ahora te estoy hablando que tomó de él, de su perfeccionamiento, y dio los 5 ministerios a la iglesia para edificar, para capacitar, para equipar a la iglesia, para hacer de la iglesia un varón perfecto. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estoy comunicando? Entonces, la iglesia tiene los elementos para el perfeccionamiento. Tiene la cabeza, que es Cristo, y tiene los dones y ministerios de Cristo impartidos. Así que no se justifica ser niños. Escuchen ahora, versículo 14 para terminar. Diga propósito. ¿Para qué Dios quiere hacer un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? La palabra plenitud es la palabra pleroma, que es la llenura de Cristo. La estatura de Cristo, la estatura de la plenitud de Cristo significa la estatura perfecta, plena, llena de Cristo.
Entonces, escuchen, ¿para qué? Ahora viene el asunto que lo que estoy predicando. Estoy predicando que el fruto tiene que llegar a ser maduro, perfeccionado en la última etapa para equipar, para ser apto, para bendecir, para ayudar, para lograr el propósito. No es para decorar. Ay, qué lindo mango. Ay, qué manzanita tan preciosa. Ay, cómo adoro ese hermanito. Ay, no. Usted tiene que ser útil para la obra de Dios. Tiene que haber un propósito en todo don. El don te distingue, pero Dios no te dio los dones para distinguirte. La gracia distingue, pero el propósito de la gracia no es distinguirte, sino cumplir el plan de Dios en tu vida. Y aquí dice, para que ya no seamos niños. ¿Para qué nos está perfeccionando Dios? Para que no seamos niños. Niños es lo contrario, es perfecto, maduro, adulto. Niños fluctuantes. ¿Niño cómo es? Fluctuantes. Yo quiero decirte que aquí en el original dice niños pequeños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza. De hecho, la versión de las Américas traduce más o menos así. No tengo mucho tiempo, por la palabra aquí fluctuantes, eso es lo que significa. Niños pequeños sacudidos por las olas. De hecho, esa palabra sacudir viene una palabra que significa olas, que la usa Santiago en Santiago 1:6, que dice que el hombre de doble ánimo es oscilante. Ni aun con Dios consigue nada. Es como las olas del mar, dice así, que van en sus vaivenes. El hombre de doble ánimo. Y aquí esta palabra viene de esa misma palabra ola que habla Santiago. Quiere decir niños pequeños. Estoy traduciendo literalmente la idea en griego. Niños pequeños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza. Es la idea. Cuando usted es niño, aparece Juan de los Palotes con una idea. Sígueme, y usted lo sigue. Voy a hacer un kiosco, yo voy a hacer una iglesia y sígame. Y usted sale corriendo para allá. Porque simpatiza, porque me ayuda, porque me dio, porque me cae bien, porque predica bonito, por cuántas cosas. No, mi hermano. Usted tiene que seguir a Dios, la verdad y el que le predica la verdad. Andamos, amén. Amén. Cuando yo estaba ministrando esto, no pude dejar de pensar en que nosotros hemos sido zarandeados como iglesia. Sin embargo, estamos todos acá. Eso muestra que nuestra fe no estaba basada en los ministros, sino en Dios. Amén. Gloria a Dios. Y yo espero que Dios me guarde. Pero el día que yo no esté, sea por la causa que esté, usted siga siendo fiel a Cristo. Porque eso es lo que Cristo les enseñó y yo también. A seguir a Cristo. A seguir la verdad con amor. No a seguir hombres de ningún tipo. Perdóname, yo te quiero, te admiro, pero yo no, perdóname, hermano. Yo no me salgo del propósito de Dios bajo ninguna circunstancia. Yo no soy fluctuante. Yo no me dejo zarandear, mover por los vientos. Amén. Cuando usted está anclado a la roca y a la enseñanza bendita del evangelio, usted maduro, usted no se deja mover, ni por palabras, ni por cartas, ni por nada, como dice Pablo. Usted no se deja mover. Y eso es lo que dice Pablo aquí. Si usted se deja mover, usted es un niño. ¿Cómo hacen los depredadores de niños? Le ofrecen caramelos. Ven, muchachito, ven. ¿Por qué los padres dicen a los niños que no se relacionen con extraños? Porque viene un niño, ven, muchachito, un regalito, un caramelito, ven, mijito. Y por ahí se lo llevan, una caricia, un caramelito, un regalito, y ahí está el niño seducido. No, usted tiene los ojos bien abiertos, usted es maduro. Aquí habla de los maestros, los falsos maestros tienen estratagemas de error. Aquí así. Dice aquí,
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de didascalía, de enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagemas, astucia y artimañas. En original habla de métodos de error. Métodos de error. En otra palabra, tienen una metodología para engañar. Y es una seducción. Algunos tuercen la escritura, usan una parte de la escritura y tapan la otra como el diablo. Usan un sueño y esconden el otro. Cuando el sueño se aplica a ellos, lo esconden. Pero cuando se aplica a los demás, lo sacan. No, hay que ser honesto con la verdad. Cuando se aplica a mí, aquí está todo el peso de la disciplina. Cuando se aplica a los demás de la misma manera. Eso es usar bien la verdad, trazar bien la palabra de verdad. Si yo estoy predicando aquí, más para mí que para ustedes. Porque Dios me exige más a mí que a ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy el vehículo que estoy trayendo la palabra. A mí Dios me va a pedir más cuenta que a ustedes. ¿Por qué? Por lo mismo, porque estoy en el lugar de Dios, trazando la palabra de Dios. No me la voy a aplicar yo a mí. Soy un hipócrita fariseo que pongo cargas que yo ni toco. No. La Biblia, siempre ha habido falsos maestros. Y en los últimos días dice que se van a aumentar, dice la Biblia. Pablo dice a Timoteo, vendrán falsos maestros predicando fábulas. Y dice que los van a seguir. Se van a amontonar maestros de acuerdo a sus malos deseos. Si usted es un niño, usted se deja llevar por el viento. Ven ustedes por qué debemos ser maduros. No solamente vamos a ser útiles, vamos a estar firmes. Nadie nos va a mover de la esperanza, del bendito evangelio, de la doctrina, de lo que hemos aprendido. Te voy a decir una cosa. Si hay un espíritu que cuando entra difícil, ese sí es verdad que es un principado. Ese es la doctrina. Cuando alguien se mete en un error doctrinal, no sale nunca, hermano, a menos que Dios no le haga un milagro. Salir de una doctrina falsa. Después que yo estoy hablando de alguien porque yo vengo de doctrinas falsas, que Dios me ha revelado luz. Yo estoy hablando de una persona que ya está en la verdad y se aparta de la verdad para seguir una fábula. Cuando usted va para allá, no regresa nunca. Hay gente que hace una doctrina de un nombre. De un nombre. Dice Jehová y se pagan ahí. Jehová. Y Cristo solo. Y lo misma cosa. Y usan una palabra en hebreo y se quedan con la palabra en hebreo. Y se quedan con el bendito palabra en hebreo. Y contradicen a todo el mundo por la palabra en hebreo. Dios mío. Mira todo el libro de Dios, hermano. Y que crean no es tanto el problema. Es que generalmente se apartan de la iglesia y juzgan a la iglesia. Ahí está el problema. Es una conducta de niños. Y Dios nos quiere librar de eso, mis hermanos. Nos quiere librar de eso. Sino que siguiendo, escuchen ahora. Después dice, sino que siguiendo la verdad con amor. ¿A quién hay que seguir? ¿A quién hay que seguir? La verdad con amor. La verdad se sigue con amor. Se sigue la verdad y a quien me predica la verdad. No se sigue a nadie por ninguna otra causa. La verdad. Sino siguiendo la verdad con amor. ¿Con qué? Con amor. Pero siguiendo la verdad. Por eso usted tiene que ser perfeccionado en la verdad y en el conocimiento pleno de la verdad. Para no ser seducido ni engañado. Yo nunca he visto a nadie falsificando un billete de $14. Ni de 7, ni de 6. ¿Por qué? Porque no existe. Aún los expertos tienen que meterlo en una máquina y mirarlo bien, porque son tan parecidos.
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Qué cosa? En todo. Mira la palabra crecer. Usted nunca llega a la perfección si usted no crece. Es un proceso. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Fíjense, creciendo hasta que lleguemos a la estatura, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Somos el cuerpo y Él es la cabeza. La cabeza que rige el crecimiento, porque es proporcional. Pero también está Cristo aquí como el ejemplo, siguiéndolo a Él, mirándolo a Él, el autor y el consumador de nuestra fe, de quien todo el cuerpo, ya habló de la cabeza, todo el cuerpo, o sea la iglesia, bien concertada, bien ajustada, dice el original, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. ¿Cómo están los órganos del cuerpo? Todos juntos. Y hay articulaciones. Hay articulación aquí, el brazo, el antebrazo. Miren, articulación acá, están juntados acá. Miren, todos bien ajustados, unidos. Yo nunca he visto un riñón en la sala de un médico haciendo fila para chequearse. Cuando usted un dedo se enferma, todo el cuerpo va al médico a llevar el dedo. Este dedo, idiota, estúpido, ¿quién lo manda a enfermarse? Voy a perder el día de trabajo. No, tiene que llevar el dedito y la uñita donde el médico, y todo el cuerpo va. Ay, si la iglesia entendiera lo que es un cuerpo. Y cuando duele el dedo, hasta el corazón te duele, hermano. ¿No es así? Aquí dice, en quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, según la función de cada miembro, el corazón late, los riñones filtran, los ojos ven, los oídos oyen, la lengua habla. Okay. Amén. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ir qué? Edificándose en amor. Otra vez el amor metido en el asunto. Crezcamos siguiendo la verdad con amor y edificándonos en amor. Fíjense, porque es el vínculo perfecto. Es lo que produce la unidad en todos los miembros del cuerpo. Ese hermanito que tú lo ves medio raro, ese está unido contigo. Y por las coyunturas. Así que es mejor que tú lo ames y lo aceptes, como Cristo te aceptó y te recibió a ti. Amén. ¿Cuál es el fin del discurso? En resumen, que cuando estamos perfeccionados, somos útiles para toda buena obra y logramos aquello. Jesús llegó a ser autor de eterna redención, llegó a ser sumo sacerdote, llegó a ser justificador, llegó a ser consumador de la fe cuando fue perfeccionado. Tú también, tu ministerio, tu vida, la carrera, tu vida cristiana, tu vida familiar, todo lo que Dios se propuso contigo, tú tienes que ir creciendo hasta llegar al fruto, a la última etapa. Y cuando se madura, tú estás idóneo, apto, capacitado, equipado para toda buena obra. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, gracias te damos por tu palabra bendita. Una manera más de enseñarnos, un recurso más para enseñarnos. Ayúdanos, Dios. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Dios.
Ten misericordia, Padre. Ten misericordia. Venga tu reino sobre nosotros. Ayúdanos, Dios. Ahí está tu palabra para perfeccionarnos, para santificarnos, para hacernos útiles para toda buena obra. Permite que nadie sea rebelde, que nadie resista la palabra de Dios, que nadie la ignore, porque es para nuestra enseñanza. En el nombre de Jesús, es para nuestra enseñanza. Por amor a tu nombre, ayúdanos, perfecciónanos. Ten misericordia de nosotros, Dios. Ayúdanos a amar el fruto como tú amas el fruto. El fruto te glorifica a ti. ¿Por qué? Porque se logra el propósito tuyo en nuestras vidas. Aquello que tú como Padre te has propuesto con nosotros, hacernos crecer hasta llegar al fin, al telos, a la última etapa, a la madurez, para estar equipados para toda buena obra, para ese propósito santo. Yo oro al Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Oro para que Dios tenga misericordia de ti, mi hermano. Que esta palabra llegue a tu vida. El Dios perfecto te perfeccione en todo cuerpo, alma y espíritu. Te establezca, te confirme, te llene. Que tú ames la perfección, que tú la anheles con todo tu corazón. Que tú te sometas al Espíritu Santo para ir creciendo en amor. Junto con tus hermanos, todos juntos, como dice Efesios, cada miembro realizando su actividad y todos juntos, unidos en amor y edificándonos todos en amor, podamos llegar a ese nivel, a esa estatura de varón perfecto, porque vamos a glorificar a Dios cuando lleguemos a ese nivel y además vamos a ser de bendición para los demás. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Dale aplauso al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.